Anoche, cuando empezamos el operativo a las 10 de la noche, pues ya empezamos a contabilizar las personas donde estaban ubicadas y dándole el registro que ya se mantiene durante todo el operativo hasta el Día de la Mochila, hasta su finalización. Y ya había presencia en los montes de Ceuta, porque mañana celebramos el Día de la Mochila, el primero post-pandemia y sin restricciones. Hay muchas ganas de disfrutar de una festividad tan nuestra, tantas ganas que, como han podido constatar los voluntarios de Protección Civil, ya hay gente celebrándola con sus acampadas desde casi que se activó el dispositivo. Un operativo especial que comenzó ayer y que va a finalizar a última hora del martes. Buenas tardes. Noticias en la televisión pública. Pues efectivamente todo está ya preparado para que los ceutíes podamos disfrutar mañana de un día, el de la mochila, sin restricciones y como se desarrollaba antes de la pandemia. Para ello, Protección Civil inició ayer un operativo especial que no va a finalizar hasta última hora de mañana, martes. Ceuta celebrará mañana el Día de la Mochila en todo su esplendor, el primero post-pandemia sin restricciones, y para ello decenas de ceutíes ya se han adelantado para coger sitio preferente. Cuenta de ello da el operativo especial que comenzó en el mediodía de ayer y finalizará a última hora del martes. Anoche, cuando empezamos el operativo a las 10 de la noche, pues ya empezamos a contabilizar las personas donde estaban ubicadas y dándole el registro que ya se mantiene durante todo el operativo hasta el Día de la Mochila, hasta su finalización, y ya observamos que aproximadamente podía haber unas 100 personas. ¿Pero dónde se puede acampar? En el campo sí se puede acampar. Lo que no se puede acampar es en las zonas que ha habido el incendio y está quemada y está perimetrada dentro de los planos nuestros, en la zona de Arangures, en la zona toda del Monte de la Tortuga, toda la zona de abajo, ahí no se puede acampar, está cerrada. Pero lo demás, el campo puede acampar perfectamente siempre y cuando lleve un orden y venga bien preparado. Los vehículos no podrán transitar por el castillo de Aranguren y la zona arrasada por el incendio, tan solo se podrá acceder de pasada, concretamente desde la subida del pantano hasta la salida por la Cuarta Bandera. Los más jóvenes son los que primero cogen su petate y parten hacia el campo, por lo que la hora punta de la mochila depende de la franja de edad. A lo largo de que se va acercando la tarde, sí, pues ya la gente joven van directamente al campo, ya buscan sus zonas, acampan y ya sus fiestas, a disfrutar de la noche de mochila, ¿no? Y después baja la intensidad a primera hora de la mañana y lo que es a partir de las 10:30 a las 11, después del desayuno, es cuando tú ves otro repunte. El puesto de mando avanzado instalado en el mirador de Isabel II está compuesto por el coordinador de emergencias, parque de bomberos, parque móvil y Cruz Roja. Desde allí velan por la seguridad y bienestar de todos los ceutíes. Que dividimos un monte en 3 zonas, lo habrá dicho José. Dividimos zonas desde el mirador hacia abajo, la zona 2, desde el mirador hacia arriba, la zona 1, y entonces luego en la zona 3, que está en la zona del Monte Hacho. Todo esto se va metiendo dentro de un ordenador y en una base de datos para tener siempre información de todas las personas que se encuentran en ese momento en el campo. Ya está todo preparado para disfrutar de esta fiesta 100% caballa y desde Protección Civil piden que se respeten las zonas reforestadas y se depositen las bolsas de basura en los contenedores habilitados. La ciudad autónoma celebrará de nuevo en el cementerio de Santa Catalina la tradicional misa con motivo del Día de los Difuntos, que se oficiará este miércoles al mediodía. 2018 fue el último año en el que se celebró este oficio en el Camposanto. Desde el 19 se ha realizado en la catedral. Ese año debido a las adversas condiciones meteorológicas y los siguientes con motivo de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Como es habitual, tras la Eucaristía, el presidente de la ciudad, Juan Vivas, participará en el cementerio en el tradicional homenaje al alcalde Sánchez Prados, los republicanos fusilados, las víctimas del bombardeo republicano del Mercado y los caídos en la Guerra de África. Recordamos que mañana 1 de noviembre el punto de vacunación del Hospital Militar cerrará por el Día de Todos los Santos. Este volverá a su horario habitual el miércoles de 10 a 2 de la tarde.
El Consejo de Gobierno ha aprobado la ordenación por parte de la Consejería de Fomento de la demolición de varias edificaciones ilegales en la calle Salud Tejero y en la Cabililla de Benzú. En una construcción en la calle Salud Tejero y otra en Cabililla de Benzú, con un plazo para la ejecución voluntaria de esta actuación que, de no realizarse y transcurrido el plazo establecido, será la ciudad la que la ejecute de manera subsidiaria, repercutiendo el coste al propietario. Con independencia de estas actuaciones y, como es habitual, se incoan los correspondientes expedientes sancionadores por la infracción urbanística cometida. Y el Consejo de Gobierno también ha dado el visto bueno a la contratación de un servicio de asistencia técnica relacionado con la rehabilitación energética de fachadas en la barriada General Carvajal. La Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos ha elevado a aprobación del Consejo de Gobierno la contratación del servicio de asistencia técnica para la redacción del estudio de seguridad y salud para actuaciones de conservación y rehabilitación energética en la barriada General Carvajal. Está relacionado con la rehabilitación de fachadas, en el que hay una parte de fondos propios, y el total del presupuesto estimado de esta actuación del servicio de asistencia técnica al que me he referido son 14.000 euros. Y, de otro lado, también la autorización de la contratación del servicio de gestión de residuos de caucho con un presupuesto de 15.000 euros. Un asunto más relacionado con la reunión de hoy del Consejo de Gobierno, donde se ha dado cuenta también de las subvenciones REAC que gestiona Procesa para la implantación de 3 proyectos empresariales de envergadura, con una inversión total superior a los 12 millones de euros y que van a crear 70 nuevos puestos de trabajo. 2 de los proyectos están abanderados por Avant Green Energy, que se estima una inversión global en Ceuta de casi 9,4 millones de euros. De un lado, la instalación de una planta de producción de hidrógeno verde en terreno portuario, hablamos de 5,1 millones de inversión y que generará 16 empleos directos. Y, por otro lado, la creación de un centro digital de procesamiento de datos, una data center, que sirva de estímulo para la implantación de nuevos negocios de ámbito tecnológico en la ciudad. También estará ubicada en el ámbito de la autoridad portuaria. La inversión es de 4,2 millones de euros y prevé crear 49 puestos de trabajo. Para cada actuación se ha aprobado una ayuda de 2 millones de euros con cargo al REAC. Y el tercer proyecto es la corporación, por parte de la corporación GTD Cableado de Redes, una subvención de 1.490.695 euros sobre una inversión total de 3 millones de euros para la creación de otro centro de datos que se ubicará en el polígono industrial de Loma Margarita y crea 4 empleos directos. Vox Ceuta sigue manteniendo la tesis de que el Gobierno de la Nación avanza en el proceso de marroquinización de Ceuta a través de la concesión de nacionalidades. El presidente de este partido arroja distintas cifras para avalar esta tesis, como por ejemplo que la concesión de estas haya crecido en Ceuta 6 puntos por encima de la media nacional durante el pasado año. También hace referencia al último plan de empleo, apuntando que más del 10% de sus beneficiarios son extranjeros residentes en Ceuta. Vox Ceuta denuncia que el 10,7% de los beneficiarios del último plan de empleo son extranjeros residentes en la ciudad. El presidente de esta formación, Juan Sergio Redondo, se ha mostrado contrario a la contratación de marroquíes en puestos de trabajo que, asegura, necesitan muchos españoles en paro desde hace años, y apostilla que el 90% de los extranjeros que residen en Ceuta son de origen marroquí. Y es que, en su opinión, el proceso de marroquinización es un objetivo del Gobierno. Como ejemplo cita la rebaja a 2 años en la exigencia para los extranjeros de residir en la ciudad. Esta formación cita en 1 millar el número de nacionalidades concedidas por el Gobierno de Sánchez en lo que va de legislatura y advierte que la mayoría de ellos viven al otro lado de la frontera, como se pudo comprobar con el cierre de la misma. Redondo añade que el año pasado la adquisición de nacionalidades en Ceuta creció un 20%, 6 puntos por encima del resto del país, y precisa que de los 428 nuevos residentes extranjeros en Ceuta, 410 fueron marroquíes según algunas informaciones, dice Redondo, publicadas en junio por algunos medios de comunicación.
Comisiones Obreras ha mostrado su decepción con la ciudad tras la renovación del contrato de los servicios auxiliares del Museo del Rebellín y del Museo de las Murallas Reales con la empresa Hércules. A pesar de que los trabajadores destinados en estos servicios no han percibido ni la paga extra de verano ni su nómina de septiembre, sufriendo atrasos reiterados en el abono de sus nóminas desde noviembre de 2021. La central sindical califica este hecho de absoluta irresponsabilidad. Mohamed Mustafa, junto a parte de su equipo, se han reunido también en las puertas del ICD con los trabajadores afectados y con representantes sindicales para mostrarles el apoyo de Ceuta Ya. Para Mustafa, la ciudad no puede mantenerse al margen de un conflicto que afecta a un centenar de familias y considera inexplicable que se haya continuado otorgando adjudicaciones a una empresa, Hércules, que no paga a la gente que contrata, dicen. Por ello, este partido estima que urge a la ciudad a alcanzar la fórmula jurídica oportuna para restablecer un servicio necesario. La agrupación deportiva Ceuta sigue sin levantar cabeza. Ayer sufrió en Salamanca su 9ª derrota de la temporada, 5ª consecutiva, al perder por 1-0 ante el Unionistas en un partido en el que apenas tiró a puerta. El choque terminó decantándose del lado de los locales tras la expulsión del uruguayo Mati Telis en el minuto 55. El Ceuta sigue penúltimo, ya a 7 puntos de la permanencia. La agrupación deportiva Ceuta sufrió en el estadio Reina Sofía de Salamanca su 9ª derrota de la temporada, 5ª consecutiva tras caer ante el Unionistas por 1-0 en un partido que empezó equilibrado pero que terminó decantándose a favor de los salmantinos con la expulsión de Mati en el minuto 55. El Unionistas tuvo su primer acercamiento peligroso en un córner que Pedraza no alcanzó por muy poco en el segundo palo. Una falta cobrada por David Vicente, que de Miguel cabeceaba flojo ante Gato Romero, fue otra de las ocasiones del Unionistas en una primera parte más o menos igualada. La segunda arrancó con una clarísima oportunidad para el Unionistas. Carrasco salvaba en la línea de gol un balón que ya se colaba tras un pase a la espalda de la defensa sobre Losada, que tras driblar a Gato Romero estuvo a punto de marcar. En el minuto 55, el error al sacar el balón desde atrás de Mati Telis y Juan Gutiérrez le iba a costar caro al uruguayo, expulsado al llegar tarde y dar una patada a Chapela cuando avanzaba hacia la portería. El Ceuta se quedaba con uno menos y el Unionistas empezaba a volcarse sobre la portería de los caballas, que se defendían como podían hasta que en el minuto 74 Chapela, tras recibir dentro del área, sorprendía con un golpeo cruzado a media altura que batía a Gato Romero. El Ceuta trató de no bajar los brazos, pero no tuvo ninguna opción para empatar, mientras que el Unionistas pudo marcar el segundo en un par de remates de Beneit y otro de Magui, pero el marcador ya no se movió. El Ceuta no levanta cabeza y se hunde un poco más. La Unión África Ceutí se vio sorprendida en su pista por un Barça Athletic que acumula 4 derrotas seguidas y se impuso en el Guillermo Molina por un rotundo 4-10. Los catalanes fueron superiores ante un Ceutí que hasta el momento lo había ganado todo en casa. La Unión África Ceutí sufrió este sábado un duro correctivo frente al Barcelona B, que prácticamente todo lo que tiró entre los 3 palos fue para adentro. De esta forma, los unionistas cayeron por 4-10 en el partido disputado ante su público a las 6 de la tarde este sábado. Un pabellón que presentó un gran aspecto y que vio como los ceutíes hicieron con diferencia el peor partido de la temporada. A pesar de la amplia goleada, el Ceutí salió dominando en los primeros compases del encuentro. Sin embargo, pronto el Barça B avisó a Marco con el primer acercamiento sobre la portería blanca. El Ceutí respondió con este tiro de Hugo Alonso, que paró muy bien el metarrival de Irul, que estuvo, por cierto, a un gran nivel durante todo el choque. Y del posible 2-0 del Ceutí se pasó al 0-1 del Barça, que no perdonó en el minuto 4 de partido en una jugada que remata solo al segundo palo Hortas. Y en esta recuperación Víctor tuvo la ocasión más clara para empatar al estrellar este balón en el palo. Sin embargo, el Barça B, que había desaparecido del partido unos minutos, consiguió asestarle un duro golpe al Ceutí, anotando el segundo en el minuto 14, obra de Aniol.
El ceutí se arrugó y pudo acortar distancias con este centro chut de Everton minutos después. Sin embargo, en esta contra del libro de los azulgranas, el ceutí encajó el tercero ante la pasividad de su defensa. Y sobre la bocina, el ceutí también iba a recibir el cuarto gol al rematar solo en el segundo palo Harrison. En la segunda parte, con un 0-4 en contra, Tomás de Dios se la jugó y decidió apostar por portero jugador. Así en el minuto 1, Hugo Alonso, con el peto naranja, consiguió recortar distancias de esta forma en lo que parecía la reacción ceutí. Pero nada más lejos de la realidad, no hubo reacción, sino más bien espejismo, y el Barça B siguió lo suyo, anotando un minuto después la manita Harrison en una contra tras robo de balón en el campo propio. En el mismo minuto, el Barça B aprovechó que la portería estaba sola para anotar Hortas de cabeza al sexto. En el 24 del partido, Rubio cayó dentro del área, pitando la pena máxima al colegiado y ejecutando a Everton para hacer el 2-6. En el 25, primero una pérdida de balón del ceutí, la aprovechó de esta forma Tapias para anotar el séptimo del Barça B, y después Hortas hizo el octavo antes de que Manu Orellana cazara un rechace del portero dentro del área y anotara al 3-8. Después, Anuar fue expulsado por doble amarilla en un encuentro que se fue calentando con el paso de los minutos y de los goles visitantes también. Tras la expulsión, Nicolás en el 31 y Rubén en el 38 de partido de penalti anotaron el noveno y el 10º gol del conjunto azulgrana, que pudieron incluso ser más si no hubiera sido por los penaltis parados al final por Germán, que salió en la segunda parte por Marco. Joaquín selló el definitivo 4-10, dejando muy malas sensaciones en el conjunto ceutí, que pecó de falta de intensidad y de concentración y se llevó con ello un saco de goles azulgrana. El Club Natación Caballa consiguió su primera victoria de la temporada en la máxima categoría del waterpolo este sábado en la piscina del pabellón de Azflor, al derrotar al Club Natación Rubí de Barcelona por un ajustado 9-8. Sergio Fernández, con un triplete, lideró a su equipo hacia el triunfo. De esta forma, los hombres de Peter Cuisco lograron sus primeros 2 puntos de la temporada ante un Rubí que fue por debajo casi siempre en el marcador, teniendo que estar constantemente empatando el choque. Incluso en 2 ocasiones consiguieron remontar. Sin embargo, los caballas lucharon hasta el final para conseguir en los últimos minutos remontar un 6-7 desfavorable. De esta forma, cuando las fuerzas parecían flaquear, los caballas consiguieron sacar lo mejor de sí mismos para llevarse el choque. Conocemos ya la previsión del tiempo para las próximas horas. Seguimos en este lunes la misma tónica de cielos cubiertos, aunque la previsión apunta a una mejoría en la segunda mitad del día. En cuanto al viento, predomina la componente oeste, mientras que la temperatura máxima tiende a descender ligeramente. Mañana mejorará el estado del cielo y también las temperaturas, que vuelven a recuperarse hasta los 24 grados de máxima. Es todo, a las 8:30 volvemos con más noticias. Pasen una buena tarde. Hasta luego, adiós.